Como les iba diciendo, el nervio maxilar tiene un trayecto prácticamente en el cual, una vez que ha nacido del ganglio trigeminal, sale de la cavidad craneal por el agujero redondo, se mete en el trasfondo y fosa infratemporal, va a ingresar a cavidad orbitaria atravesando la fisura orbitaria inferior, va a emerger a lo que representa la cara o tejidos blandos por el agujero infraorbitario y finaliza a nivel de la fosa canina. En todo este trayecto, mi nervio maxilar habíamos dicho que en el momento en que ingresa a cavidad orbitaria cambiaba de nombre. Ya recibía el nombre de nervio infraorbitario como tal. Pero muy bien, vamos a las ramificaciones que las iba pintando justamente. Esta primera rama, fíjense, es el ramo meningio, es el que va a recoger toda la sensibilidad de la dura madre de la fosa craneal media, siguiendo prácticamente el territorio de la arteria meningia media. Otra ramificación que voy a describir ahora es el ramo pterigopalatino o nervio pterigopalatino, como lo pueden ver acá en la imagen. Estoy pintando como dos ramificaciones en un color verde. Hacen conexión con esto. El ganglio pterigopalatino o esfenopalatino de Meckel, que se encuentra aquí en el trasfondo de la fosa infratemporal. Muy bien. Entonces, este ganglio, sí, aparte de hacer conexión con lo que es esta ramificación del nervio maxilar, va a dar origen a 6 ramificaciones que las voy a describir enseguida. Seguidamente tenemos el origen de esta ramificación. Fíjense acá, estos son los ramos alveolares posteriores y superiores como tal. Estos ramos alveolares posteriores y superiores, como pueden ver, están descendiendo y están dirigiéndose a los dientes del arco superior, fundamentalmente a los molares superiores. Otra ramificación que voy a ver ahí mismo naciendo es esto que lo estoy pintando ahora, que es el ramo cigomático que ya lo he descrito, ¿sí? En el nervio oftálmico. La rama cigomática conduce fibras vegetativas, ¿sí? Destinadas a la glándula lagrimal. Una vez que ingresa a cavidad orbitaria, tenemos la presencia de esta otra ramificación. Fíjense, esto es el ramo alveolar superior medio, nervio dentario medio, destinado a premolares superiores. Antes de salir de lo que es cavidad orbitaria y a 5 milímetros detrás de lo que es el agujero infraorbitario, tenemos el origen de esta rama que ahora también lo estoy pintando, es el ramo alveolar superior anterior o nervio dentario anterior como tal. No se me olviden, las ramificaciones colaterales son 6 ramos colaterales como tal, los voy describiendo, vamos a numerar, fíjense. Ahí tenemos uno, el ramo meningio, que es un ramo sensitivo para la dura madre de la fosa craneal media. Ahí voy a colocar el número 2 al nervio pterigopalatino, que hace conexión con el ganglio, y una vez que he hecho conexión con el ganglio, origina seis ramificaciones. 6. Entonces, ¿qué ramificaciones va a originar? De estas 6 ramificaciones, hemos de poder encontrar aquí la presencia, fíjense cómo están descendiendo acá, el nervio palatino mayor, el nervio palatino menor en sentido descendente. En sentido posterior tiene que estar el ramo faringio, ya en sentido medial los nervios nasales posteriores superiores y el naso palatino, y ingresando a cavidad orbitaria tendríamos la presencia del ramo orbitario. Esto lo voy a describir enseguida debido a la complejidad que tiene esta rama pterigopalatina. Me voy aquí arriba donde estoy con el punto rojo y le voy a colocar el número 3, ahí el número 3 a lo que es la rama cigomática o rama orbitaria antiguamente denominada del nervio maxilar. La rama cigomática, fíjense cómo va a ingresar a cavidad orbitaria por la fisura orbitaria y como pueden ver en el trayecto por la pared lateral se une con el nervio lagrimal. De esta unión no solo van a nacer ramas lagrimales, sino también van a ser a este nivel el ramo temporomalar o ramo temporocigomático. Ahora muy bien, desde la número 4 tenemos las ramas más importantes. Ahí, en el número 4, sí tengo el ramo alveolar superior posterior o nervio dentario posterior. Como pueden ver, esta ramificación que ha nacido antes de su ingreso a la cavidad orbitaria puede dividirse en múltiples ramas que las estoy pintando ahora.
Estas múltiples ramas que estoy dibujando acá en la imagen, estas múltiples ramas van a ingresar al hueso maxilar y van a formar un plexo, el denominado plexo dentario superior. De este plexo dentario superior que se va a armar, van a nacer múltiples ramas para molares superiores, para la parte posterior del hueso maxilar y para esta cavidad inextensa que es el seno maxilar. Entonces no se me olviden que este nervio dentario posterior o ramo alveolar superior posterior emerge antes de ingresar a cavidad orbitaria. Es el número 4. Me voy con el número 5. Una vez que mi nervio maxilar se ha convertido en nervio infraorbitario, ahí tengo el nacimiento del número 5 ahí. Este número 5 va a corresponder al nervio dentario medio o ramo alveolar superior medio. Nace en el piso orbitario. Va a atravesar prácticamente las paredes óseas y, como pueden ver en la imagen, está uniéndose a ramas del nervio dentario posterior. De su unión, ¿sí?, pueden hacer ramificaciones a molares y a premolares fundamentalmente. La literatura en la parte anatómica nos dice que da inervación a premolares fundamentalmente, aunque en la parte de cirugía van a ver que también inerva al primer molar superior, fundamentalmente la raíz mesial o mesiovestibular del primer molar superior. Sigo viendo acá mis ramificaciones y fíjense, como les iba diciendo, ya cuando mi nervio infraorbitario ya se encuentra ya a punto de emerger por el agujero infraorbitario, tenemos el nacimiento de este nervio que ahora lo voy a continuar pintando, fíjense. Ahí tengo el nervio dentario anterior o nervio alveolar superior anterior, cuyas ramificaciones están destinadas prácticamente a este nivel, a incisivos y caninos superior. Estas ramas, como pueden ver acá, todas se van a juntar así, como lo estoy haciendo en la imagen, y van a formar el denominado plexo dentario superior. Entonces, no se me olviden que el nervio dentario anterior, sí, está destinado a incisivos y a canino superior, pero en su trayecto emite una ramificación que va a ir justamente a la parte anterior del meato nasal inferior. Una vez que mi nervio ha finalizado a nivel del agujero infraorbitario, tenemos las ramificaciones finales o terminales, que las voy a pintar en color rojo. ¿Cuáles son las ramas terminales de mi nervio maxilar o nervio infraorbitario que ha cambiado de nombre a ese nivel? Estas ramas que pinto ahora en rojo son ramos palpebrales para el párpado inferior, que son ramas netamente ascendentes en sus ramificaciones palpebrales, ramas mediales, como pueden ver ahí en la imagen, que están destinadas a la nariz, y ramas descendentes o ramas labiales para el labio superior. 3 categorías de ramas terminales emite el nervio maxilar o nervio infraorbitario, como ramas ascendentes palpebrales, mediales nasales y descendentes o labiales. Como pueden ver, el nervio maxilar prácticamente es el nervio sensitivo del hueso maxilar superior, dientes del arco superior como tal. Pero vamos a analizar, ahora voy a borrar todas estas ramas que he pintado y voy a analizar esa rama tan compleja que era el nervio pterigopalatino. Como pueden ver en la imagen, el nervio pterigopalatino ha hecho conexión con el ganglio y habíamos dicho que se distribuía en 6 ramificaciones. Del ganglio nacen las 6 ramificaciones de la siguiente manera, las voy a pintar ahora seguidamente, fíjense, en un color verde. Primeramente van a ser el ramo orbitario. El ramo orbitario que nace del ganglio, fíjense que no lo tengo aquí en la imagen, se dirige en sentido anterior, atraviesa la fisura y fíjense, se va hacia la pared lateral de la cavidad orbitaria. A ese nivel va a atravesar el agujero etmoidal posterior. Este ramo orbitario, a este nivel, sí que es una rama del pterigopalatino y del ganglio como tal, atraviesa la pared medial de la órbita e inerva lo mismo que va a inervar el nervio etmoidal posterior, es decir, a las celdillas etmoidales posteriores y a la mucosa del seno esfenoidal. Muy bien, ahí tengo ramo orbitario. Seguidamente, 2 ramos que se van a ir en sentido medial. Si yo me fijo bien mi ganglio, en la profundidad, lo que voy a pintar ahora en celeste, fíjense, ahí estoy pintando en celeste, es un orificio que se encuentra. Ese orificio que va a estar en la profundidad es el denominado agujero esfenopalatino. 2 ramas se van a ir a lo que representa el agujero esfenopalatino. El nervio nasal posterior superior y el nervio nasopalatino. Ramas que enseguida voy a explicar y denotar como tal. Muy bien. Una cuarta rama ahora, aparte de las 3 anteriores, se va en sentido posterior.
esta de acá, fíjense, lo estoy pintando en verde claramente. Esta rama que estoy pintando ahora en un color verde es el nervio faríngeo. El nervio faríngeo se va en sentido posterior. En este trayecto en sentido posterior puede atravesar el conducto pterigoideo, el conducto pterigopalatino, el conducto vómero-vaginal lateral o dirigirse en sentido lateral a la pterigoides. El punto es que se va en sentido posterior y va a inervar en ese sentido lo que es el techo de la nasofaringe como tal y lo que es parte de la porción de la trompa de Eustaquio, la porción fibrocartilaginosa de la trompa. Dos ramas descendentes, el nervio palatino mayor y el palatino menor que puedo ver acá. Entonces no se me olviden 6 ramificaciones como tal, sí que nacen en ese nivel. El 1, ahí lo vamos a pintar en un color negro, el ramo orbitario. El número 2 y el 3 que corresponden a lo que es el nasal póstero superior y el nasopalatino. El 4, el ramo faringio. El 5, el palatino mayor. El 6, el nervio palatino menor como tal. Voy a detallar, sí, algunas ramas que no las veo acá, las voy a detallar en la siguiente imagen. Lo borro y fíjense en la siguiente imagen, vamos a ver lo que es la cavidad nasal. Y aquí nuevamente puedo observar, fíjense en esta visión aquí tengo la pared lateral de la cavidad nasal, aquí tengo la pared medial y aquí mi ganglio, ese ganglio que justamente donde nacían las múltiples ramas. Entonces fíjense aquí, viendo ya la pared lateral de la cavidad nasal, voy a pintar primeramente en un color verde lo que representa el nervio nasal posterior superior. Como les iba diciendo, el nervio nasal posterior superior es esta rama, la que estoy dibujando en este momento, que está yendo dos cornetes. Muy bien, ahí está yendo claramente a lo que es el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Entonces, la rama sensitiva del cornete nasal superior y el cornete nasal medio corresponde al nervio nasal posterior y superior. Seguimos viendo ramificaciones acá, ¿sí? De este ganglio van a ser una rama que se viene en sentido medial, que es el nervio nasopalatino. Y aquí, como yo veo, fíjense el tabique, este nervio es el nervio nasopalatino, que lo puedo pintar en un color verde. ¿Vean ahí? Ahí está el nervio nasopalatino o nervio del tabique como tal. Está dando ramificaciones al tabique nasal en la imagen. Se dirige en sentido anterior y atraviesa el conducto incisivo. Y finalmente va a terminar inervando la parte anterior del paladar duro, como tal, es el nervio nasopalatino. Muy bien, entonces aquí podemos ver el nervio nasal posterior superior, el nasopalatino. Sigo viendo aquí ramificaciones, esta rama que les decía que se va en sentido posterior. Fíjense acá, ahí está el nervio faringio, que se va en sentido posterior, ¿sí? Y da inervación sensitiva al techo de lo que es la nasofaringe. En aquí puedo ver más ramificaciones. El nervio palatino mayor, que ahora lo voy a pintar, fíjense, está bajando, está descendiendo por su conducto palatino mayor. Y sé de que el nervio palatino mayor, como pueden ver, en la parte inferior va a terminar emergiendo aquí, en el paladar duro. En este trayecto emite una rama colateral que la voy a dibujar. Fíjense, es la rama sensitiva para el cornete nasal inferior. Es una rama del palatino mayor. En su trayecto, el nervio palatino mayor está acompañado del nervio palatino menor. ¿Sí? En el caso de que no le acompañe el nervio palatino menor, el nervio palatino menor puede nacer como una rama del palatino mayor. Y esa ramificación, fíjense que está descendiendo, ¿sí? Va a emerger inferiormente por los agujeros palatinos menores y se va a distribuir prácticamente en el paladar blando como tal. Entonces, ¿cuántas ramas hemos podido observar? En esta imagen no he podido observar el ramo cigomático, ¿sí? ¿Sí? O perdón, el ramo orbitario, ¿sí? Que ingresaba a cavidad orbitaria, no le he podido observar el ramo orbitario. Sí puedo observar aquí, donde voy a colocar el número 2, los ramos nasales posteriores superiores, el nervio nasopalatino, que coloco el número 3, el nervio faríngeo con el 4, el nervio palatino mayor con el 5 y los nervios palatinos menores con el 6. Todas estas ramas como tal pueden llegar a conducir, como lo decía en la introducción, fibras vegetativas.
Fibras vegetativas, ¿cuáles? Pues los nervios, el nasal postero superior, el naso palatino como tal, y esta rama del palatino mayor llevan fibras vegetativas secretoras para las glándulas musígenas de las cavidades nasales, que sabemos bien que la secreción nasal, secreción de moco, es dependiente del nervio facial. Fibras que se han concentrado en este ganglio, donde estoy con el punto rojo, que es el ganglio pterigo-palatino de Meckel como tal. Y a su vez, como lo dice Zubier, esta rama número 6, que es el nervio palatino menor, aparte de ser solamente sensitiva, es una rama motora. ¿Por qué? Conduce fibras motoras que van a corresponder al nervio vago, al nervio accesorio, fibras que son transmitidas a partir del ganglio pterigo-palatino de Meckel, y este ganglio ha concentrado fibras del facial, y el facial sabemos bien que ha hecho conexión con el nervio vago. Entonces el vago le ha llevado sus fibras al facial, y el facial finalmente ha llegado al ganglio, y del ganglio se van al nervio palatino menor. Entonces inervación también motora está llevando el nervio palatino menor, fibras motoras que van a ir a controlar toda la musculatura del velo del paladar como tal. Pero muy bien, ya conocemos entre estas múltiples ramificaciones. Lo borro. Me voy a pasar a describir lo que es la tercera rama fundamental del nervio trigémino, el nervio mandibular. Pero muy bien, antes de eso, fíjense, aquí tengo una imagen en la cual podemos observar la inervación del paladar fundamentalmente, emergiendo por el agujero incisivo. Aquí tengo las fibras del nervio nasopalatino, fíjense, en la parte anterior, emergiendo por el agujero palatino mayor. Tenemos lógicamente las fibras del nervio palatino mayor ahí en la parte posterior de ambos lados, ¿sí? Cubriendo prácticamente con sus ramas dicha parte posterior. Y aquí emergiendo por el agujero palatino menor, fibras del nervio palatino menor. Tenemos tres tipos de ramificaciones que cubren con sus ramas el paladar como tal. No se me olviden ahí en la descripción, ahí como pueden ver en el número 1, el naso palatino, los nervios palatinos mayores, y en la parte posterior, los nervios palatinos menores como tal, el territorio sensitivo del paladar. Ojo que estas ramas no se meten a dientes, no inervan dientes, solo inervan paladar, porque los dientes ya los había descrito con los ramos alveolares, superior anterior, superior medio y superior posterior. Lo borro. Y vayamos a ver al nervio ahora, ¿sí? Nervio mandibular. Cuando analizo lo que representa el nervio mandibular, fíjense, es la tercera ramificación prácticamente de mi ganglio trigeminal. Tiende a salir del cráneo por este orificio que lo voy a pintar en rojo, que es el agujero oval como tal. Y cuando yo veo que sale de lo que es la cavidad craneal, justo a este nivel, esta gruesa raíz sensitiva se va a fusionar con la delgada raíz motora. Algo muy particular que tiene un trayecto extracraneal solamente de 5 milímetros. En este corto trayecto extracraneal tiene íntima relación con esto. Ven aquí esta arañita, este escarabajo, bueno, esta cosita, esta bolita que tiene múltiples ramas, corresponden al ganglio óptico. Ahí tenemos el ganglio óptico de Arnold, que tiene íntima relación con lo que es esta ramificación mandibular. Una vez que ya se encuentra en esta fosa, en la fosa infratemporal, finalmente mi nervio mandibular ya fusionado con parte motora y sensitiva, se va a dividir en dos troncos terminales, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Fíjense, aquí tengo lo que representa mi nervio, lo vamos a pintar ahí, mi corto trayecto ahí pintado en verde, el corto trayecto extracraneal del nervio mandibular, y la división en dos troncos terminales. Tenemos ahí un tronco terminal anterior y un tronco terminal posterior. Como pueden ver, donde estoy con el punto rojo, el tronco terminal anterior es un tronco casi insignificante, es bastante delgado como tal. En cambio, el tronco terminal posterior es un tronco bastante grueso en ese sentido. Analicemos el tronco terminal anterior. El tronco terminal anterior se dirige en sentido anterior y lateral, y en este trayecto tiene que salir prácticamente de lo que representa ese espacio anatómico. Va a atravesar un orificio denominado, según la literatura, el porus crotaphyticus buccinatorius de Hirt como tal. Y al porus lo tengo acá en la imagen. Fíjense acá, lo voy a delimitar en un color rosado.
Ahí lo tengo, lo estoy pintando al porus scrotaphyticus. Este porus scrotaphyticus que lo he pintado en un color rosado está delimitado entre el ligamento innominado de Hirt que se encuentra por debajo y lo que es la base del cráneo a ese nivel. Cuando veo las ramificaciones del tronco terminal anterior, tenemos la presencia de tres nervios que los voy a pintar en un color verde, no, en un color rojo, que sea verde para que se diferencie. Fíjense, aquí está el nervio temporobucal. Ahí lo estamos pintando en la imagen. Aquí está el nervio temporomasentérico y aquí está el nervio temporal profundo medio. Son tres ramificaciones que ahí claramente las voy a dibujar. Entonces, como pueden ver, ahí tengo en el 1 temporobucal, el 2 el temporal profundo medio y en el número 3 el temporomasentérico. Pero muy bien, vamos al trayecto de estas tres ramificaciones del tronco terminal anterior. Cuando yo analizo estas tres ramificaciones como tal, debo tomar en cuenta lo siguiente, que en el número 1, el nervio temporobucal, como pueden ver en la imagen, aquí se ha quitado la rama mandibular, está atravesando los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral. Aquí tengo el fascículo superior, el fascículo inferior, y está metiéndose en medio. En ese trayecto, este es el número 1, el temporobucal, va a emitir ramificaciones para este músculo, y por ende es el nervio motor prácticamente del músculo pterigoideo lateral. Justo cuando se encuentra en la cara lateral del pterigoideo lateral, el nervio temporobucal se va a dividir ahora en sus dos ramas finales. Una rama que va a ascender, que la estoy dibujando ahora, que es el nervio temporal profundo anterior, que va a dar motricidad a las fibras anteriores del músculo temporal, y una rama descendente que es el nervio bucal, que la estoy dibujando ahora seguidamente. Esta rama bucal, como pueden ver en la imagen, está incidiendo en la cara lateral del músculo buccinador y también recogiendo la sensibilidad de lo que representa este músculo buccinador. Entonces ahí tenemos el número 1 con su subdivisión en dos ramas, nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal largo como tal. Muy bien. El número 2. La rama número 2 es una rama inconstante que en los gráficos a veces las representa, a veces no. Este es el nervio temporal profundo medio, como pueden ver, se dirige en sentido lateral entre lo que representa el músculo pterigoideo lateral y la base del cráneo. A nivel de la cresta infratemporal se va a doblar en sentido superior y este termina inervando la parte media o fibras medias del músculo temporal. La número 3 corresponde al nervio temporomasentérico. El nervio temporomasentérico, como pueden ver la imagen, ¿sí? Se dirige ahí de manera muy similar entre lo que es el músculo pterigoideo lateral y la base del cráneo, y a nivel de la cresta infratemporal hace su subdivisión en dos ramas. La rama que voy a pintar ahora es el nervio temporal profundo posterior. Ahí la estoy dibujando. Y la otra rama, que ahora la voy a diferenciar en otro color, en un color anaranjado. Fíjense, esta otra rama que le estoy pintando en anaranjado, es el nervio masentérico. Ahí tenemos la presencia del nervio masentérico. El nervio masentérico tiende a salir de esta fosa infratemporal, atraviesa la escotadura mandibular o sigmoidea y finalmente va a incidir en la cara profunda del músculo macetero. Algo muy particular a esta tercera rama, ¿sí? Es que ya sea el tronco temporomasentérico o el nervio masentérico, va a dar ramificaciones motoras a la articulación temporomandibular. Entonces, no se me olviden que cuando hablamos del tronco terminal anterior, atraviesa un orificio. Este orificio es el porus scrotaphytico buccinatorius de Hirt, ¿sí? O lo que denominamos actualmente con el nombre de foramen pterigoalar como tal. Este foramen, como lo pueden ver de arriba, en ciertas ocasiones puede estar osificado. Osificación que se ve en hueso. Fíjense acá, ven aquí arriba el agujero oval, aquí está el foramen. Lo pinto en naranja, ahí está el porus scrotaphytico ya en parte ósea como tal. Y como pueden ver más abajo otro orificio que está formando, el foramen pterigoespinoso que también en esta imagen se ha osificado. Entonces puede haber cierto grado de osificación de dicho orificio. Una vez que ha emergido, se divide en tres troncos, el temporobucal, temporal profundo medio y temporomasentérico. Las ramificaciones temporales son ramas totalmente motoras para el músculo temporal, dan motricidad al músculo temporal. Esta rama descendente, que es el nervio bucal, es una rama sensitiva. El nervio masenterino es una rama totalmente motora como tal. Entonces,
Tomen en cuenta que el tronco terminal anterior es una rama bastante corta y delgada como tal. Pero muy bien, voy a borrar esta imagen y vamos a ir al tronco terminal posterior. Lo borro. Y vamos a describir el tronco terminal posterior. Para poder describir el tronco terminal posterior, debo tomar en cuenta lo siguiente, que tenemos múltiples ramificaciones como tal en el tronco terminal posterior. En esta imagen podemos ver que van a nacer 4 ramas del tronco terminal posterior. La primera rama corresponde a un tronco común. El tronco común de 3 nervios, del tensor del velo del paladar, tensor del tímpano y del pterigoideo medial, no lo puedo ver en esta imagen. La voy a ver, fíjense en la siguiente imagen. Acá está claramente, fíjense. Cuando yo veo acá, tengo la visión medial de lo que es la rama mandibular, la visión medial de apopterigoides, el corte de lo que es el hueso esfenoides con su seno, y aquí tengo mi ganglio. ¿Ven ahí el ganglio óptico de Arnold? Y aquí, de la cara medial de la rama mandibular, tengo las 3 ramas de un tronco común. Tronco común de los nervios, tensor del velo del paladar, tensor del tímpano y del pterigoideo medial, que voy a marcar ahora seguidamente. Fíjense acá, las voy a marcar. Aquí está el nervio del pterigoideo medial, lo pinto en verde, ahí está, yendo en esta visión medial a la cara medial del pterigoideo medial. Seguidamente, y siguiendo la flecha, este es el nervio del tensor del velo del paladar, ¿sí? Y en sentido posterior puedo ver aquí el nervio del músculo tensor del tímpano. Estas 3 ramificaciones, ojo que son ramificaciones motoras como tal, a lo que representa estas 3 estructuras musculares. Seguidamente, como ramas del tronco terminal posterior, vamos a describir al denominado nervio aurículo-temporal. El nervio aurículo-temporal, que lo puedo ver aquí en la imagen, lo voy a pintar en un color anaranjado. Fíjense acá. El nervio auriculotemporal puede nacer por un solo tronco o, como lo estoy viendo en la imagen, fíjense, están naciendo por 2 troncos. Aquí hay uno y aquí hay otro, 2 troncos. Estos 2 troncos, como pueden ver aquí en la imagen, están rodeando una arteria. Es clásico el ojal, el bucle que forman alrededor de esta arteria, la arteria meningia media. Este nervio auriculotemporal que tiene su nacimiento aquí, se va a dirigir en sentido lateral, y para poder salir de lo que representa esta fosa infratemporal, va a atravesar un orificio. Un orificio que ahora lo voy a pintar en un color rojo, un orificio bastante alargado, que es el ojal retrocondilio de Juvara. Este ojal retrocondilio es un orificio que va a estar formado entre el cuello del cóndilo y el ligamento esfenomandibular. Cuando yo considero el nervio auriculotemporal, fíjense ahí en la imagen, está contorneando por detrás al cuello del cóndilo como tal. Una vez que ha logrado contornear posteriormente el cuello del cóndilo, ahora tiende a verificarse en planos superficiales. Y lo voy a ver en la imagen que está abajo, fíjense. De manera muy similar lo pinto ahí. ¿Ven el ojal? Ha formado el ojal. Ahí en la imagen mi nervio contornea posteriormente a la articulación temporomandibular y al cuello del cóndilo, y fíjense cómo va a salir ya a planos superficiales. En este trayecto, fíjense, de mi nervio auriculotemporal, va a terminar distribuyéndose en planos superficiales de la región temporal como tal. ¿Qué es lo que inerva? Va a dar inervación a los vasos meningios medios, la arteria y la vena meningia media. Va a dar inervación a los vasos maxilares internos, a los vasos temporales, porque prácticamente la inervación de vasos sanguíneos es dependiente en esta región del nervio auriculotemporal. Va a recoger la sensibilidad de la porción superior de la glándula parótida. Va a recoger la sensibilidad de la articulación temporomandibular como tal. A su vez va a recoger la sensibilidad de la parte anterior del pabellón auricular. Y, fundamentalmente por su ramificación final, recoge la sensibilidad de lo que es la piel de la región temporal. Este nervio auriculotemporal que acabo de describirlo, ¿sí?, va a llevar fibras vegetativas secretoras, que van a estar concentradas en este ganglio, en el ganglio óptico como tal. El ganglio óptico como tal ha concentrado fibras que corresponden al nervio glosofaringio, a su rama denominada el nervio petroso menor. Esas ramificaciones
que corresponden al nervio petroso menor del glosofaringio se han concentrado acá, van a ir a través del nervio auriculotemporal y van a llegar a lo que representa la glándula parótida. Si el nervio auriculotemporal era únicamente sensitivo, ¿sí? Ahora, debido al ganglio óptico, que ahorita estoy con el punto rojo en el ganglio óptico, le transmite fibras del glosofaringio, va a dar inervación secretora a la glándula parótida. Es decir, la glándula parótida va a generar saliva gracias a este nervio auriculotemporal que conduce fibras vegetativas que corresponden al glosofaringio como tal. Pero muy bien, ya conocemos mi nervio auriculotemporal. Ahora, con esta misma imagen voy a describir las ramificaciones finales. Sucede que en la mayor parte de los textos se describen como ramificaciones finales del trigémino dos ramas gruesísimas que las estoy viendo acá. Fíjense, este es el nervio lingual y el otro es el nervio alveolar inferior. Pero en realidad, si agarro Rouvier, sucede que en Rouvier lo describe como una ramificación del tronco terminal posterior. Voy a comenzar describiendo al nervio lingual. Como pueden ver en la imagen, sucede que el nervio lingual, que lo voy a pintar ahora en un color anaranjado como tal, tiene el siguiente trayecto. Entonces, fíjense, ahí lo estamos pintando. Lo vamos a engrosar un poquito más. Ahí está el nervio lingual. Está descendiendo prácticamente. En este trayecto descendente se encuentra entre ambos músculos pterigoideos, entre el pterigoideo lateral que está por encima y el pterigoideo medial. Prácticamente apoyado sobre el pterigoideo medial. Va a descender lo que es parejo a lo que representa medialmente el arco palatogloso hasta llegar a la base de la lengua. Y en la base de la lengua, fíjense, se va a dirigir en sentido anterior en el piso de la cavidad bucal hasta la parte anterior del piso y finalmente ahí va a terminar ramificándose en la lengua. En todo este trayecto que he descrito, fíjense, ahí lo he pintado mi nervio lingual. Este nervio lingual va a recibir primeramente una ramificación, una rama muy particular. Esta que voy a dibujar acá ahora, esta que dibujo en color rojo, es una ramificación nerviosa denominada la cuerda timpánica. Sucede que mi nervio lingual es un nervio sensitivo. ¿Sensitivo de qué? Va a ser sensitivo a este nivel en relación al pilar anterior del velo del paladar, sensitivo en relación a esta glándula que inerva, que es la glándula submandibular, sensitivo en relación a la glándula sublingual, sensitivo en relación al piso de la boca, sensitiva en relación a los 2/3 anteriores de la lengua. Es un gran territorio sensitivo. Pero gracias a esta ramita, que es la cuerda timpánica, que va a salir de la cisura de Glaser como tal, mi nervio que era únicamente sensitivo, ahora va a llevar fibras vegetativas secretoras y fibras gustativas como tal. ¿A quién va a dar inervación secretora? Sucede que, como pueden ver en su trayecto, ha inervado glándula salival submandibular y sublingual, pero de manera solo sensitiva. Gracias a la cuerda timpánica, va a generar inervación secretora a la glándula submandibular y sublingual como tal. Y gracias también a esta cuerda timpánica, va a recoger de los 2/3 anteriores de la lengua los sabores salado y ácido, que corresponden al nervio facial como tal. Entonces, como pueden ver, el nervio lingual es una rama bastante gruesa que se encuentra ahí inervando no solo de manera sensitiva, sino de manera vegetativa, sí, y gustativa, gracias a la cuerda timpánica. Lo borramos y vamos a describir ahora la última ramificación como tal. Con esta imagen claramente podemos ver aquí al nervio alveolar inferior, antiguamente denominado nervio dentario inferior. De manera muy similar lo voy a pintar, fíjense, ahí tenemos mi nervio alveolar inferior en su trayecto descendente. Va a atravesar un orificio que es el agujero mandibular, dentario inferior o alveolar inferior, va a recorrer internamente todo lo que es el hueso mandibular. Lo recorre hasta las proximidades del agujero mentoniano. En todo este trayecto, mi nervio alveolar inferior emite ramas colaterales. Sucede que entre las ramas colaterales tenemos las siguientes ramificaciones colaterales. Emite una rama comunicante al nervio lingual, como tal. Antes de ingresar por el agujero dentario inferior, emite este nervio que lo estoy dibujando ahí, que es el nervio miloioideo, que va a dar inervación motriz
al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico. En este trayecto intraóseo emite ramas dentarias para molares inferiores, como pueden ver en la imagen, molares inferiores y premolares inferiores. De estas diferentes ramificaciones también van a nacer ramas óseas para lo que es la mandíbula. Como pueden ver, el nervio fundamental de la mandíbula está correspondiendo a este nervio dentario inferior o alveolar inferior. En las proximidades del agujero mentoniano se va a dividir en sus dos ramas terminales. Entonces, ahí tenemos la presencia de las dos ramas terminales. Uno de estos nervios va a salir por el agujero mentoniano. Uno de estos nervios sale por el agujero mentoniano como tal. Lo vamos a pintar enseguida. Esta rama que sale por el agujero mentoniano es el nervio mentoniano, destinado prácticamente a inervar las partes blandas o tejidos blandos de la piel del mentón. La otra rama continúa su trayecto intraóseo, que es el nervio incisivo, destinado a incisivos y canino inferior. Entonces, como podemos ver en la imagen, y claramente lo voy a volver a dibujar ahí, una de sus ramas, que la voy a continuar pintando del mismo color, que es el nervio incisivo, se va a los incisivos y al canino inferior, actualmente denominado plexo dentario inferior, y la otra rama que voy a pintar en un color rojo es el nervio mentoniano, que se va a ramificar en los tejidos blandos de la piel del mentón. Como pueden ver, es la distribución más característica como tal de lo que representa este nervio. No se me olviden que este nervio alveolar inferior es una ramificación, ¿sí? Como pueden ver acá, es una ramificación sensitiva como tal. En su trayecto, como les iba diciendo, ahí lo vamos a hacer la numeración, originó las siguientes ramas colaterales. 1, ramo comunicante con lo que es el nervio lingual. El número 2, el nervio del miloioideo, que va destinado al músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Número 3, múltiples ramas dentarias, amolares y apremolares como tal. Dentro de estas ramificaciones se distinguen ramas óseas, ramas gingivales como tal. En la parte anterior, dos ramificaciones terminales. Ahí, con la A, el plexo dentario inferior o nervio incisivo, que va destinado a inervar incisivos y canino inferior. Con el B, en un color rojo, el nervio mentoniano, que recoge la sensibilidad de la piel del mentón y estructuras anexas. Pero bueno, entonces ahí tenemos todo el desglose en la inervación de lo que representa el nervio trigémino. Aquí tenemos algunas imágenes en piezas cadavéricas. Fíjense, hay una imagen de la fosa infratemporal. Ahí reconozco, fíjense, el nervio mandibular con sus ramas. Ahí está el nervio lingual. Ahí está el nervio alveolar inferior ingresando en el hueso. El aurículo temporal. El nervio bucal que corresponde al tronco terminal anterior. Fíjense cómo está yendo al músculo buccinador. Este nervio alveolar inferior o dentario inferior, vean cómo se está metiendo en el hueso mandibular, ahí cómo se ha escarbado el hueso mandibular y está atravesándolo. A ver, vamos a ver más imágenes. Y bueno, chicos, gracias por su atención.